porque si hay tantas abstenciones, es un poco decir, yo no me he decidido, pero me puedo decidir en base a qué me proponen. Y voy a ser claro en lo que voy a decir, que en estas comisiones fantasmas, no fantasmas, pues se los conoce, pero estas comisiones que son sacadas de la chistera, de pronto se nombran a personajes que son los que van a hacer la evaluación, pero son abogados en libre ejercicio. Entonces, ahí se cobran las cuentas de un juez que no les dio la razón en un litigio que tuvieron. O también nombran al amigo, ayudan a nombrar al amigo, con lo cual tienen puerta abierta, la cancha abierta para poder entrar a pedir favores en los casos que tienen ellos que ver como abogados en libre ejercicio. O sea, más claro, no canta un gallo. O sea, es una sinvergüencería. Por Dios que la gente no puede entender lo que pasó para descabezar la corte, porque llegó Moreno y Trujillo, que era su titiritero, llegaron a romper a la Corte Nacional de Justicia, porque querían una corte propia, como ya tuvieron contralor propio Pablo Celi. A ver, artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué dice el artículo 255? Que está vigente. Responsabilidad política. Los vocales, las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, además de las determinadas por la Constitución y la ley. 2 puntos. 1. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna. Por eso el 123 del mismo código dice: ninguna autoridad pública, incluidos los funcionarios y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrán interferir en las funciones jurisdiccionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una interferencia grosera, porque hay cosas que son disimuladas. Esto fue una interferencia grosera contra los miembros de la Corte Nacional de Justicia, que lo que hicieron es cargárseles y hacer una evaluación en base a los fallos. En base a los fallos que emitieron, se analizaron 168 sentencias de los jueces y 175 entre autos de admisión y sentencias de los conjueces. Y entonces viene el tema. O sea, yo analizo, o sea, esta comisión analiza y dice, en base a los análisis de los fallos de las sentencias, creo que el puntaje que tienen es este. Y se comen las 2/3 partes de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, más una cantidad de 12 conjueces. Entonces viene el tema. Y olvidémonos de la evaluación. Pero si llegaron a la conclusión de que los fallos estaban mal realizados, que además no se debían realizar, esto no se lo podía realizar, y esto lo incumplieron con esta comisión que se creó para que evalúe los fallos. Si estaban mal realizados los fallos, entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado sin vergüenza. Si creen que los fallos estaban mal realizados, que quiere decir que no dieron la justicia, la razón a quien la tenía, a las partes procesales. O sea, yo lo voto al juez, pero las sentencias quedan igualitas. O sea, es que es una estupidez. Es una estupidez, porque si llegan a considerar que las sentencias fueron mal dictadas, sencillamente el tema no meritaba bajo ningún concepto que el tema se lo siga manteniendo y que se vote a los jueces, dejando por fuera el trabajo, aparte de que esta evaluación tenía que hacerse cada 3 años, y el artículo 89.1 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: en el proceso se podrá analizar la calidad y técnica utilizada en las sentencias de los jueces y juezas. En ningún caso se evaluará el fallo
o la decisión adaptada por la o el juzgador. Y esto fue aprobado en una ley de diciembre del 2020. Cuando todo esto continuó con todas estas evaluaciones, hasta que lograron sacar a toda la gente. Pero no se podía bajo ningún concepto evaluar un fallo, es una salvajada lo que hicieron. Porque si se llega a evaluar un fallo, entonces tienen que cambiar las sentencias. Porque no es que yo me doy cuenta que han cometido las de andar en un fallo de la Corte Nacional de Justicia, pero me quedo calladito y hay que sacar a los jueces. Pero no pasa nada con las sentencias, por eso la Corte Constitucional determinó que la sentencia tiene efectos a futuro, la sentencia de la Corte, y reconoce la cosa juzgada de los cientos o miles de procesos resueltos por los jueces temporales y los jueces nacionales designados en su reemplazo. Entonces viene un tema, o sea, son cosas juzgadas, pero juzgamientos que por eso sacaron a semejante 26 jueces de 39, juzgamientos que han sido controversiales por parte de esta comisión que se prestó para esta evaluación. Entonces, es una sinvergüencería porque el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que el Estado será responsable, el Estado, en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia. Si al evaluar encontraron que los fallos y las sentencias y los autos de admisión estaban mal realizados, tenían que decir, pues, esto es lo que encontramos, para que el Estado responda, pues, y el Estado ejerce el derecho de repetición, pero me quedo callado, entonces no ha habido inadecuada administración de justicia, pues, porque no hay que ser cínicos ni sinvergüenzas, cargándose a los jueces que sacaron, pero quedándose calladitos respecto de qué encontraron en esa evaluación de las Cortes. Pero hay un tema adicional, aparte de la participación de Trujillo y el Consejo de Participación y Control Social, que son los que forzaron esta evaluación, porque el mismo día que nombra a los miembros del Consejo de la Judicatura, el mismo día, en el artículo 2 de la resolución que nombra a los 5 miembros vocales principales del Consejo de la Judicatura, pone una cosa que dice, artículo 2, ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura. ¿Cuál es el clamor ciudadano? ¿Cómo se lo mide? ¿Con encuestas? ¿Con una consulta popular? ¿Cómo se lo mide? Y entonces sucede que el Consejo de Trujillo presionó, debe haber sido la condición. Ustedes los nombramos, pero ustedes me descabezan la Corte Nacional de Justicia. Así de sencillo. Y viene el tema, que esto es lo más criticable. O sea, no se puede aceptar, y voy a ser claro en lo que voy a decir, que en estas comisiones fantasmas, no fantasmas, pues se los conoce, pero estas comisiones que son sacadas de la chistera, de pronto se nombran a personajes que son los que van a hacer la evaluación, pero son abogados en libre ejercicio. Entonces, ahí se cobran las cuentas de un juez que no les dio la razón en un litigio que tuvieron. O también nombran al amigo, ayudan a nombrar al amigo, con lo cual tienen puerta abierta, la cancha abierta para poder entrar a pedir favores en los casos que tienen ellos que ver como abogados en libre ejercicio. O sea, más claro, no canta un gallo. Y esto pasa también con las comisiones que se han creado para designar los miembros de la Corte Constitucional, donde ahí participaron abogados, y abogados que están permanentemente tramitando casos ante la Corte Constitucional, que fue electa en base a sus informes. ¿Podemos entender o no podemos entender? Eso es una terrible irregularidad. Porque que me digan que han participado en una comisión que no tienen por qué participar en este tipo de comisiones. Pero digamos que participaron en una comisión, gente académica, por ejemplo, pero que no esté en el libre ejercicio. Pero no es una persona que está tramitando todos los días casos ante la Corte Nacional de Justicia o ante la Corte Constitucional y participen en la evaluación de los jueces o en la designación de los 9 jueces.
O sea, es una sinvergüencería. Por Dios que la gente no puede entender lo que pasó para descabezar la corte, porque llegó Moreno y Trujillo, que era su titiritero, llegaron a romper a la Corte Nacional de Justicia, porque querían una corte propia, como ya tuvieron contralor propio Pablo Celi, que nunca pudo haber sido contralor, porque él no podía asumir la Contraloría porque ya Carlos Poli le quitó la designación de subcontralor general y al dejar de ser subcontralor general no podía ser contralor subrogante. Y lo mismo el resto de funciones y de funcionarios. Entonces, cuando ya se apoderaron de los órganos de control, con la ayuda de los asambleístas, muchos de ellos que vinieron de las filas incluso de la Revolución Ciudadana, porque recuérdense que se partió la Revolución Ciudadana en dos pedazos, los que se Claro. vendieron a Moreno y los que se mantuvieron leales a UNES. Y entonces, pero además con la colaboración de los socialcristianos, de Creo, de la Izquierda Democrática y de todos los partidos, hicieron la fiesta. Por eso es que llegamos a donde estamos, con la cantidad de gente de los órganos de control que están en funciones prorrogadas. Pero esto es obra, este desorden es planificado. O sea, no es que es un desorden que nace porque son irresponsables, no, es un desorden planificado, ordenado para poder crear ese caos. Entonces, ¿cómo es que no lo pueden llevar a juicio político? Tienen que llevarlos, porque alguien tiene que responder por el hecho de haber evaluado fallos, que no se podía haber evaluado fallos, no se podía. Y segundo, en el hipotético caso no consentido, de que se hubiera tenido que evaluar fallos, ok, pero entonces tenía que decir en este fallo, de esta sentencia del caso de fulano contra Mengano, se violó la ley, se perjudicó, no se tuvo el cuidado de dictar la sentencia apegada a derecho, ta. Pero entonces no dicen ni pío cuál es el fallo que evaluaron. Y entonces el Estado no se hace responsable de la incorrecta, de inadecuada administración de justicia. O sea, yo me beneficio de la evaluación de fallos para comerme a la Corte Nacional de Justicia, pero no digo cuáles son los fallos que investigué y cuál es el fondo del análisis. Entonces, sucede que hay un velo de oscuridad sobre la evaluación, un velo de oscuridad para decir es que no podemos dar esa información. O sea, desde la oscuridad voto a los jueces y de esa manera pongo una cantidad de encargados del encargado y del encargado, porque subieron jueces de los niveles más bajos de pronto de la noche a la mañana de conjueces o jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, alguien tiene que pagar esto, porque además hay base jurídica, es causal de juicio político el arrogarse funciones que no la tenían e entrometerse en la función jurisdiccional. Porque la justicia se administra a través de la función jurisdiccional, no a través del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y un órgano que recibe quejas y es un órgano sancionador, pero no es un órgano que dicta sentencias. No pueden interferir en las sentencias que han dictado, salvo que hay una queja fundamentada y entonces inicia un proceso administrativo, pero con responsabilidad de quien presenta la queja, porque si esa queja no responde a la verdad de los hechos, tiene que responder por una denuncia temeraria. Ese es el tema, mi querido Jairo. Correcto, mi estimado doctor, dos consultas rapidísimas. La primera, 87 votos a favor para llamar a juicio político, pero hubo 49 abstenciones del BAN, de la Izquierda Democrática y algunos de Pachacuti. ¿Cuál es entre líneas esa interpretación de las abstenciones? Porque ni siquiera votan en contra. Y a ver, en caso de la destitución de los vocales de Murillo, Barreno y Murillo, los que asumirían, los suplentes, que asumirían los cargos serían Elsie Celi, Yolanda Yupanqui y Jaime Ventimilla. Los suplentes, ¿quiénes los designan? ¿Es el Consejo de Participación Ciudadana el que designa a los suplentes, doctor? ¿Tienen que iniciar un nuevo proceso? Por favor. A ver, comenzando por el presidente del Consejo de la Judicatura. Murillo no puede ser presidente porque él vino de la terna de la Fiscalía. Y dice la Constitución que el presidente del Consejo de la Judicatura es electo de la terna que envía la Corte Nacional de Justicia. Entonces ahí hay una violación del tamaño del Chimborazo. A plena luz del día está posesionado
un tipo que se ha arrogado funciones, eso tiene un nombre, delito. Arrogación de funciones es un delito penado en el Código Orgánico Integral Penal. Y él está arrogándose funciones que él no puede realizarla, porque el presidente nato del Consejo de la Judicatura, presidente o presidenta, viene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. No puede venir de la decisión en este caso, del Consejo de la Judicatura, decir que presida mejor fulano. Entonces, ¿dónde quedó la Constitución respecto de la designación del Consejo de la Judicatura? Violaron a plena luz del día. Entonces, son violaciones que no se necesita ser abogado siquiera para analizar eso. Son cuestiones obvias. Y entonces, comenzando por allí. Segundo, ¿quién era el suplente de María del Carmen Maldonado? Álvaro Román Márquez. Y entonces, ¿para qué se designa un suplente? Para que lo sustituya al principal en causa de ausencia perentoria o definitiva, pues. Y entonces, ahí tiene presentado una acción Álvaro Román, de lo que me he enterado en los medios, pero que no resuelven. Una acción extraordinaria, porque sí, nos dejan una acción extraordinaria. ¿Cómo? Sí, le decía una acción extraordinaria porque la acción de protección en 2 instancias fue rechazada. Sí, es una acción de protección ante la Corte Constitucional. Claro, pero ahí tiene el tema. Álvaro Román es el que debería estar presidiendo la Corte, el Consejo de la Judicatura. O sea, en este país se hace lo que les da la regalada gana. Y punto. Correcto, pero subirían los suplentes, pero para que sean los suplentes de los que subirían, entonces eso tiene que el Consejo de Participación designar nuevos suplentes, ¿no? Claro, nuevos suplentes, pero es una resolución que tendrían que tomarla, primero tienen que esperar que diga la Asamblea Nacional, porque no hay que comerse las nueces antes de pelarlas. Sí, no, en caso de saber, porque no, es complicado que consigan los 92, los 87 tienen hasta ahora. Sí, pero si hay abstenciones y no hay votos en contra, eso quiere decir en el lenguaje político, yo me abstuve, pero puedo votar a favor de la destitución. Es un poco entrar al mercado. Y entonces decir, mi voto está allí, vean si vale la pena que yo pueda darles el voto en la dirección que ustedes quieren. Porque si hay tantas abstenciones, es un poco decir, yo no me he decidido, pero me puedo decidir en base a qué me proponen. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes, tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.